Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición del estudio de la Epístola de Santiago. Hoy con el tema El día de mañana y los ricos opresores. Escuchemos. Dios les bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes. Vamos a tener la continuación en este instante acerca del estudio o exposición de la epístola o carta de Santiago. Hoy con la temática el gloriarse del día del mañana y amonestaciones contra los ricos opresores. Vamos ahora, dice Santiago, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Cuando yo era chico, siempre escuchaba a mis abuelos y a cualquier persona mayor de aquel entonces decir, si Dios quiere. No se puede decir bajo ninguna circunstancia, voy a hacer tal o cual cosa. Primero se dice, si Dios quiere. Y esa costumbre prevalece no solamente en las personas de la antigüedad, sino que actualmente se mantiene entre cada una de las personas, sean creyentes o no creyentes, sean cristianos o no cristianos, sean religiosos de alguna denominación cristiana, evangélica o católica. No importa. Casi todas las personas coinciden primero en si Dios quiere. Y mire, no sabían la mayoría que esto tiene un asidero bíblico, o sea, eso está en las Escrituras. Santiago está hablando no solamente a creyentes maduros, Santiago está también hablando a cristianos que son posiblemente recién convertidos, pero tanto a uno como al otro de aquel entonces la amonestación es válida y mucho más estas enseñanzas también están plasmadas para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que corrige Santiago en este caso? ¿Qué es lo que trata de enseñarnos a cada uno de nosotros dentro de lo que es la exposición de la carta de Santiago? Vamos a ver. Primero dice, hay personas que dicen que van a ir a una o tal o cual ciudad e inclusive presentan su agenda de lo que van a hacer. Estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Más bien aquí puede entenderse que van a importar o a exportar y luego van a tener ciertas ganancias con los negocios que van a hacer dentro de lo que es esa visita a esa ciudad por esa cantidad de tiempo. Pero lo que está mal no es la planificación, lo que está mal no es hacer planes de negocio, sino más bien que no están poniendo a Dios en ninguna parte dentro de sus planes. Y esto, que quizás solamente se pueda ver como un salir de aquí para un país o una ciudad, involucra todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tipo de negociaciones voy a realizar? En fin, todo lo que nosotros hagamos no se puede hacer bajo una prescripción de que vamos a vivir para siempre en esta tierra, de que hoy estamos vivos y duraremos quizás 30, 40, 50 o 100 años más. No, hay que ver cuál es la realidad. Y Santiago está diciéndole aquí a todas las personas que leen la carta cuál es el procedimiento correcto. Uno no sabe qué será del día del mañana. Y es la verdad, hermanos. Si usted va al cementerio, usted puede ver las tumbas con una fecha de nacimiento y con una fecha de muerte. Y es increíble que usted pueda encontrar personas que nacieron en una fecha tal y que la fecha de muerte pues distancia unos 80 y 90 y hasta 100 años. Pero también uno se sorprende cuando ve fecha de nacimiento que está muy próxima a la fecha de fallecer, 5 años, 10 años y hasta meses de vida. Por eso Santiago trata de llevar al razonamiento del creyente, tanto de mucho tiempo en la fe o los nuevos creyentes, que los planes de nuestra vida no se pueden hacer sin Dios.
El día del mañana ninguno de nosotros tenemos conocimiento. Por lo tanto, debe tener la probabilidad de que podría ser que lo que yo intente hacer no pueda realizarse por tal o cual situación, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es muy importante que nosotros aprendamos a tener ese concepto acerca de lo que es nuestra vida aquí en la tierra. No podemos nosotros postergar las cosas que son de mucha importancia, como el consagrarnos con el Señor, el vivir una vida apartada del pecado, el tratar de vivir cada día una vida de paz y santidad delante de Dios y delante de los hombres, porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo y si nos dará tiempo realmente de arreglar algunas que otras cosas que están mal en nosotros. En cuanto a lo que dependa con el mañana, en cuanto a lo que dependa con lo que es más allá de nuestro entendimiento, nunca podemos asegurar a ciencia cierta que lo vamos a ver o que estaremos ahí presente en ese tiempo que es incierto, que solamente Dios tiene el conocimiento. Por eso, ante cualquier situación, vamos a tener que retomar la vieja tradición de los abuelos, la vieja tradición de los tíos, que anteponían a Dios ante cualquier cosa futura que se habría de realizar. Y fíjense, eso está en la Biblia, porque no pensábamos que era algo que tenía una base escritural. Pensábamos que era simplemente una tradición de personas que por mucho tiempo la han heredado, pero sí están en las Escrituras y es para el conocimiento de cada uno de nosotros. Vamos siempre a decir, como dice Santiago, en lugar de lo cual deberíamos expresar, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y fíjense que cuando nosotros utilizamos esa expresión, estamos reconociendo que Dios es el único que tiene el poder y el control de nuestras vidas, el único que tiene el control de nuestras circunstancias. A Él le debemos todo plan y toda meta realizada. Por lo tanto, no vamos a alardear de manera orgullosa, de manera arrogante sobre las cosas que queremos tratar de hacer o lograr. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, si es tu voluntad, si tú consideras conveniente, si crees que esto podría ser para bien, si esto se identifica con tus planes y propósitos para con mi vida, si tú consideras que de esa manera puedo ser más útil para ti y para tu obra, si tú consideras que este plan o este proyecto podrá ser de beneficio y bendición para mi familia, así que yo no quiero hacer nada. Yo no quiero realizar ninguna cosa, yo no quiero emprender ninguna situación, yo no quiero poner a realizar cualquier asunto en esta vida sin que sea de tu voluntad, sin que sea tú quien lo dirija. Por eso dice, ahora os jactáis de vuestra soberbia, y toda jactancia semejante es mala. ¿Sabe por qué? Porque solamente las personas arrogantes, orgullosas, altivas, prepotentes, son los que hacen las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y fíjese que la mayoría de las personas que hoy se declaran ateos, su primera característica es la altivez. Usted no conoce a un ateo que no sea altivo, que no sea arrogante, que no sea orgulloso, que no sea prepotente, que no sea jactancioso. Es una persona que está previamente convencido de sus conocimientos y está dispuesto a rebatir y hasta perder la cabeza para poner en alto lo que creen, pero siempre arrojando a Dios desde el precipicio, siempre eliminando a Dios de sus planes, siempre eliminando a Dios de todo lo que tenga que ver con su familia, eliminando a Dios de todo lo que tiene que ver con sus metas, planes y proyectos. ¿Por qué? Porque él considera que no necesita bajo ninguna circunstancia de la protección de Dios, que no necesita en lo más mínimo. Por eso usted no va a escuchar nunca a un ateo poniendo a Dios de primero ante los planes que va a realizar en el futuro. Por eso dice la Biblia que estas cosas de soberbia y toda jactancia semejante en tal asunto
eso es malo, es desaprobado de parte del Señor. Y el versículo 17 es un texto que se utiliza bastante en cuanto a las evangelizaciones y en la amonestación para las personas cuando estamos comunicándole el mensaje de Cristo. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, ya ustedes tienen las orientaciones del lugar, ya ustedes conocen cómo es que uno debería de comportarse, ya tenemos que dejar a un lado la altivez, porque esto pertenece a la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Debemos dejar a un lado la altivez, porque esto no pertenece ni agrada a Dios en ningún aspecto. Por eso, ya teniendo tal conocimiento, no es posible que nosotros vayamos a hacer las cosas a partir de ahora sin tomar en cuenta a Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ya usted conoce, ¿verdad? Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Pues el que sabe lo que es bueno y sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, esto quiere decir que el que no tiene conocimiento acerca de que algo es malo, entonces no le es pecado. Sí le es pecado también, pero resulta de mayor cargo de conciencia aquellos que sí sabemos lo que está mal, aquellos que sí conocemos lo que es en contra de lo que es el agrado de Dios, y entonces a pesar de eso lo hacemos. Quiera el Señor que no cometamos este error nunca en la vida de querer pretender granjear el mundo y hacer todas las cosas como el hombre aquel que dijo: alma mía, muchos bienes tengo para poder deleitarme por mucho tiempo. Pero esa misma noche vinieron a pedirle su alma. Ahora encontramos a Santiago amonestando a los ricos, pero hacemos la salvedad. No es que Santiago esté en contra de las personas creyentes que sean ricos, que tengan posesiones y que puedan vivir una vida más o menos holgada. No, ni el mismo Jesús está hablando en contra del rico. A veces se podría malinterpretar, porque cuando dice cuán difícil es entrar un rico en el reino de los cielos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Pero en verdad no es eso, porque la Biblia dice que el dinero no es malo en sí, sino el amor al dinero. Y cuando Jesús hace la corrección, está diciendo a los que confían en la riqueza. O sea, en esos casos que especifica tanto Eclesiastés como Jesús, nada tiene que ver con una persona que sea rico. Pero aquí Santiago no está hablando ni tan siquiera acerca del rico como rico, sino el rico que es opresor, el rico que tiene sus riquezas, pero trata mal a sus empleados, trata mal a sus jornaleros, perjudica al pobre y hace riqueza a costilla o a costa de la humillación y la opresión de otras personas. Por eso él inicia en el capítulo 5, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, la cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. En fin, no está mal ninguna de esas cosas, pero el problema está en que ustedes se han hecho ricos a costa de la miseria de otro. Las riquezas que ustedes tienen delante de Dios están podridas, y la ropa están comida por polilla, el oro y la plata se están enmoheciendo. Gloria al Señor. Y usted diría, pero ¿y el oro se llena de moho? La plata también, sí, de vez en cuando, pero una vez limpia, pues vuelve a su estado original. Sin embargo, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, todas estas cosas que se han acumulado para el tiempo postrero, si es a costa de la mala administración y de retenerle el salario a las personas necesitadas, esto termina siendo una opresión, esto termina siendo mal visto por el Señor. He aquí clama el jornal de los obreros. En aquel entonces las personas trabajaban por un día.
no era de que trabajaban la cosecha y un sinnúmero de cosas, era para el tiempo acordado para pagar. Si era en el mismo día, se pagaba el denario. Si era al final de la semana, pues se pagaba en el tiempo señalado. Pero ¿usted cree que es posible que alguien le emplee para desarrollar o realizar un trabajo y para pagarle a usted en un tiempo señalado, y que aún teniendo ese dinero para poder pagar, aún teniendo los recursos económicos para poder cumplir, esta persona se haga el desentendido y se quede con las ganancias de él y también con el pago de los obreros? Pues lamentablemente la palabra del Señor dice que estas oraciones, este clamor de los obreros, este clamor de los jornaleros ha llegado al oído de Jehová de los ejércitos, el Dios justo, el Dios que ve lo que se hace aquí en la tierra, que no le agradan las injusticias, que no le gusta el maltrato a los pobres. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestro corazón como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pero he aquí que Jehová, el Dios de los ejércitos, he aquí que Jehová, el Dios de justicia, está atento no solamente a las actitudes del rico, sino también a las actitudes de cualquier persona en el tiempo de ahora. ¿Usted cree que es posible que grandes funcionarios de los gobiernos estén ganando una cantidad enorme de dinero por el pago de sus trabajos, por el pago de sus funciones, y muchos de ellos inclusive ganándose el dinero o recibiendo el dinero sin tan siquiera trabajar, sin tan siquiera asistir al lugar del empleo? Y miren, hermano, y cuántos pobres en esta tierra que no tienen ni tan siquiera un empleo, o que ganan un salario de miseria que no les alcanza ni tan siquiera para satisfacer los bienes o las necesidades inmediatas de su familia. ¿Qué dice Dios en torno a eso? ¿Está Dios como sordo? ¿Está Dios como ciego? ¿Dios no oye? ¿Dios no ve? ¿Dios no está atento a todo eso? Pues fíjese que aquí dice la palabra del Señor que estas oraciones, estos clamores, esta queja, este alarido de terror de clamores de los jornaleros y de los pobres seres humanos que devengan sueldo de miseria, ha llegado ante la presencia del Señor y han llegado ante los oídos del Señor. Y aquí que Dios en sus manos la respuesta, en sus manos cada clamor, y he aquí que Dios ejecutará, y lo que le vendrá a cada una de esas personas en el tiempo presente, dice la palabra del Señor, que no son cosas buenas. Y si por si acaso se librasen en el tiempo presente por alguna misericordia que Dios quiera tener para con cada uno de ellos, permítame decirle que en el día postrero, en el día donde Dios va a juzgar al mundo con rectitud, al mundo con justicia, dice la palabra del Señor que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Y allí, en ese tribunal, Dios no va a dar por inocente al culpable. Dios no va a exonerar a ninguna persona que actuando aquí en la tierra, teniendo la oportunidad de impartir justicia, teniendo la oportunidad de ser justo para con todo, teniendo la oportunidad de hacer las cosas correctas, las haya hecho solamente pensando en su propio beneficio, en su propio favor, en su propia familia, en sus propias gentes, y no pensando a favor de cada uno de los demás. Lo que exigían los jornaleros no era que les regalaran nada. Lo que exigían los trabajadores no era que le dieran ningún tipo de prebenda. Ellos lo único que estaban exigiendo era que se le pagase el dinero correspondiente por el trabajo realizado. Y yo sé que en esta prédica ha llegado a su mente, ha llegado a su recuerdo algún trabajo que usted hizo, alguna función de labor que desempeñó a favor de alguna persona, y esta persona se quedó con el dinero, nunca le llegó a pagar. Óigame, usted sabe los planes que hace un trabajador.
trabajador. Usted sabe los planes que hace un empleado con ese sueldito, con esa cantidad de dinero que va a recibir al final de su trabajo. Ya están distribuidos mentalmente. Con esto voy a pagarle a fulano, con esto le voy a pagar a la otra persona, con esto voy a suplir tal necesidad, con esto podré comprar tal cosa que hace mucho tiempo que necesito. Ya le he prometido a otra persona que sin falta este sábado le entrego su dinero. Ahora, cuando no se le cumple al pobre, cuando no se le cumple al jornalero, no solamente él deja de percibir los recursos que necesita, no solamente deja de percibir los recursos que bien merecido están porque se lo ha ganado, sino también que su reputación cae por el suelo, porque ahora tiene que estar dando excusa a quien él le debe, o quizás evadiendo el camino de quien le tomó prestado, o quizás no dar la cara para no sufrir la vergüenza de que no podrá pagar en el tiempo señalado. Así que, ricos opresores, Santiago está diciendo en este caso que así no debemos de ser, pero mucho menos que se mencione ni de juego de que un cristiano caiga en tal cosa. Dios te bendiga.